Buenos días para todos, bienvenidos a este oficio de la palabra en este quinto domingo después de Trinidad. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantamos el himno 116 del culto cristiano, Tu palabra, oh Padre Santo. Tu palabra, oh Padre Santo, es apoyo de la fe, es preciosa más que el oro, es lumbrera a nuestro pie. Cuando llegan las tristezas, hay en ella dulce paz. Son inmensas sus riquezas de consuelo y de solaz. Tu palabra es fuerte escudo, armadura es contra el mal. En la lucha intensa y ruda, ella surge triunfal. Es un faro en el océano tenebroso del error. Del futuro es el arcano revelado al pecador. Tu palabra es clara fuente de aguas vivas de salud, en las que haya el indigente para todo mal virtud. Es el pan para el hambriento, al perdido ofrece hogar. El cansado cobra aliento en sus páginas sin par. Decimos el introito del día. Oye, Señor, mi voz con que a ti clamo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios que estás en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios,
Tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, tú has preparado para los que te aman cosas buenas que sobrepasan nuestro entendimiento. Derrama en nuestro corazón tal amor hacia ti, de modo que, amándote sobre todas las cosas, obtengamos las promesas que exceden todo lo que podemos desear. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos las lecturas bíblicas para este día. La primera la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, comenzando en el versículo 11 al 21. Escrito está: Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. La segunda lectura la encontramos en la epístola de Primera de Corintios, capítulo 1, comenzando en el versículo 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios.
porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aclamemos al Evangelio con el Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio para este día se encuentra en San Lucas capítulo 5, comenzando en el versículo 1 hasta el 11. Escrito está: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cantamos el canto del día número 37 del Cantat al Señor, pescador de hombres. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo
que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Que la gracia de nuestro Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén. Seguramente habrás escuchado historias de pescadores, ¿no? A veces los pescados son más grandes de los que deberían ser, ¿no? Algunos de ellos quizás exageran o mienten, ¿no? Pero acá en el Evangelio del día, acá tenemos a Dios mismo metido en el medio como el gran pescador. Y algunos quizás piensen Dios es un mentiroso, pero esto no es así. Esta es la verdad de su palabra y necesitamos aprender a escuchar la palabra de Dios como lo hizo aquella multitud. Dice el texto: ¿a qué venían la multitud? ¿A qué venía la gente? El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Lucas 5, versículo 1, ¿no? Aquellos venían a escuchar la palabra de Cristo, pero el texto no dice la palabra de Cristo. Dice que se acercaban para oír la palabra de Dios, ¿no? Y no es que Jesús tenía una Biblia en su mano, sino que él mismo enseñaba cómo el Antiguo Testamento se cumplía en él. Él es la palabra de Dios hecha carne. Es en él que se entregaría el perdón de pecados. En él está la vida, en él está la salvación de la humanidad. Esta palabra dice que dice a Pedro que vayan a pescar. Y Simón Pedro sabe que frente a él está el Señor creador del cielo y la tierra. Delante de él está aquel que ha creado todo en el Edén y podría dar peces acá, en el mar. ¿A qué venimos nosotros al templo? Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Aunque nos parezca llamativo esto que nos dice el texto, porque sería bueno dar a Dios, entregar sacrificio, el necio piensa que tiene algo para darle a Dios y no espera recibir la palabra de Dios y sus tesoros, lo que Dios tiene para entregar. Nuestros trabajos y sacrificios delante de Dios no consiguen nada.
como Simón Pedro había trabajado toda la noche, pero nada pescó, y de día ya no se pesca, porque están cansados por sus propias obras. Pero Pedro creyó y recibió la palabra de Cristo. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lucas 5, versículo 5. Acá tenemos otra vez cómo el Señor actúa en conjunto con un elemento de la creación. La palabra se une a la red para sacar peces. Ellos mismos habían salido a pescar, pero no supieron que ellos mismos estaban siendo pescados por la palabra de Dios. Dios quiere generar en nosotros arrepentimiento para que el Señor nos absuelva, nos perdone, nos traiga la paz. Y cuando el Señor había manifestado que era Dios, al sacar una multitud de peces, abundancia de peces, eso ponía a aquellos hombres en temor porque estaban frente a Dios mismo, frente al Dios Santo. Por eso Pedro exclama diciendo: apártate de mí que soy pecador. Pedro piensa que no lo merece, lo que es cierto, pero sí lo necesita. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es ahí donde uno mira que Jesús nos invita a entender lo que pasa acá en términos espirituales. Acá no se trata primordialmente o fundamentalmente de la pesca de peces abundantes, sino de la eficacia de la palabra para abrirse paso en un mundo que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque las redes son echadas en el mar. Y el mar siempre fue una señal de la ira de Dios. Piensa en Noé, por ejemplo, donde el mar fue juicio sobre la humanidad. Piensa en el faraón, donde el mar condenó a los que vivían en incredulidad. Y ahora Jesús los manda a nadar mar adentro para pescar, a quitar al hombre de la ira de Dios. No solo este relato tiene que entenderse de manera espiritual, sino la iglesia. Porque a diferencia de los que piensan que la iglesia es un club, la iglesia es como una barca, donde se sacan a aquellos que están bajo la ira de Dios y son puestos en la barca, en la gracia de Dios, en la misericordia. Piensa de dónde fuiste sacado y celebra al Señor que te ha venido a buscar. Pensaste que irías a hacer algo a la iglesia, pero Él nos pescó a nosotros por medio de su palabra. Sí, Señor, estamos cansados y frustrados. En ocasiones, vaya si nos ataca la desesperanza y el desánimo en aquellas cosas espirituales. Fallamos en tener una fe firme en Cristo. Fallamos en tener una familia que escucha tu palabra, obedece tu palabra, la guarda. Fallamos en honrarte, en tenerte en alta estima. Nosotros mismos hemos pescado toda la noche y no hemos conseguido nada. Y aquí están nuestras acciones y logros. Estos son testigos de nuestras derrotas espirituales, de que hemos pecado y vivido como si tú no importaras.
y estamos llenos de enojos y recelos y envidias, no hemos sido buenos para sembrar unos con otros la palabra de Dios. Y necesitamos, Señor, que tú nos busques, que tú nos absuelvas, que tú nos entregues el perdón, así como Simón. Y al ser pescado por Jesús en arrepentimiento, confesamos que estamos cansados y trabajados por nuestras obras. Hemos luchado y esmerado tanto, pero en nuestro honor nada bueno conseguimos y nada bueno producimos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes las palabras que yo necesito. Tú tienes el perdón que yo necesito. Tú tienes los no temas que yo necesito. Cuando la iglesia se tambalea, cuando nuestras fuerzas se acaban, tú, Señor, tienes las palabras de vida eterna, ya que Cristo mismo es la palabra de Dios, entrega del Padre que a todos atrae hacia sí mismo. Su cruz es la red echada debajo del mar, y la ira de Dios le cubrió para que otros puedan ser hallados por el Padre y sacados de este lugar de tormento. Fue Cristo mismo quien, como Jonás, estuvo 3 días en las profundidades de la tierra para sacarnos a nosotros de este lugar de tormentos y ponernos en la certeza de la salvación, ponernos en Cristo al resucitar al tercer día y abrirnos así la vida eterna. Finalmente pensábamos pescar a lo mejor a otros, pero somos nosotros los que necesitan ser pescados por el Padre. Somos nosotros los que necesitamos recibir el perdón y ser fortalecidos en la confianza que hemos recibido de la palabra de Dios. Cuando Él ha dicho que le pertenecemos y nos ha entregado los tesoros del reino, el que lo dijo fue el Padre Celestial. Ustedes son mi propiedad, ustedes me pertenecen. Y estaremos seguros siendo encontrados en nuestras necesidades y pescados por Cristo mismo, quien nos arrastra, quien nos sube a su barca de la iglesia, cuando por medio de la red de su palabra, por medio del bautismo, Él nos saca de las profundidades del pecado, de la muerte y del infierno, y nos coloca en su iglesia. Y la palabra se cumple, de modo que la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de la iglesia, la enseñanza de los pastores, la enseñanza de los cristianos en sus vocaciones, terminan cumpliéndose. La palabra termina pescando hombres y nos aleja así de la ira que justamente merecíamos por nuestros pecados o pesaba sobre nosotros, y Dios nos entrega el cielo, el perdón y la vida eterna. Dice Lutero: nosotros nos hemos refugiado en la red de la iglesia. Nosotros somos la multitud que presiona sobre Cristo para oír la palabra de Dios. Fuimos sacados del mar del mundo cuando el Señor se volvió mi luz y mi salvación. Esto sucedió primero por medio del bautismo y también sucede en la Santa Comunión. Hemos de dejarlo todo y seguirlo a Él. El Santo Evangelio es un mensaje verdaderamente gozoso. Puede que la tormenta brame en nuestro derredor, sufrimientos físicos, guerra, debilidad humana, una voluntad rebelde. Todo esto rodea el reino de Dios. Todos los esfuerzos humanos parecen lograr poca cosa, pero Cristo
habita en su iglesia. Por fe nos aventuramos a meternos bien en lo profundo. Cristo llenará las redes de la iglesia. Pareciera que la iglesia se esfuerza en vano, pero en realidad, y de un modo incomprensible a los sentidos, un gran cardumen de peces es atrapado. Puede ser que a veces la barca de la iglesia se tambalee un poco, pero tiene la certeza que es el Señor quien está en la barca, quien está en la iglesia, quien está al frente, quien va guiando a su iglesia. Mira delante del altar, mira al Cristo crucificado por ti, mira allí al púlpito donde su palabra se predica, mira la fuente bautismal donde Él te ha hecho hijo de Dios, mira la Santa Cena donde Él se da con su cuerpo y sangre en el pan y en el vino para el perdón de tus pecados. Él cuidará a su iglesia. Él sostendrá y mantendrá a su iglesia a salvo de todo mal y peligro, guardándola siempre en la palabra y en los sacramentos. Con esta convicción, mis hermanos, es que salimos a hablar del amor de Dios a otros, confiando en la eficacia de su palabra. Es ahí que vamos sembrando poco a poco su palabra a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, porque confiamos en la eficacia de la palabra. Es Dios mismo quien irá trayendo a su barca y produciendo la gran pesca milagrosa. No confiamos en una estrategia para acaparar peces, sino que confiamos en el Evangelio que da vida. Confiamos en la predicación de la palabra. Confiamos en esa palabra por sobre todas las cosas. Es en ella que está nuestra fe y nuestra confianza, porque es allí donde está Cristo mismo, para sostener a su iglesia y mantenerla a salvo de todo mal y peligro. Y dice el apóstol Pablo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto dice en Efesios 3:20 al 21. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el Espíritu de gracia me sustente. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, digno de ser reverenciado por todas las personas en todas partes, te damos humildes y sinceras gracias por las innumerables bendiciones que nos has otorgado sin ningún mérito o dignidad de nuestra parte. Te alabamos especialmente por preservarnos en tu palabra salvadora y los santos sacramentos. Concede pureza de doctrina y preserva a tu Santa Iglesia en todo el mundo, y proporciona pastores fieles para predicar tu palabra con poder. Ayuda a todos los que escuchan la palabra a entenderla correctamente y a creerla realmente.
Envía obreros a tu cosecha y abre la puerta de la fe a los que no te conocen. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, en tu misericordia lleva al arrepentimiento a los enemigos de tu Iglesia y concédeles una enmienda de la vida. Protege y defiende a tu Iglesia en toda tribulación y peligro, y sostén con tu Espíritu a nuestros hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo que sufren persecución. Fortalécenos a nosotros y a todos los demás cristianos para poner nuestra esperanza plenamente en la gracia revelada en Cristo, y ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe, para que al final podamos recibir la salvación de nuestras almas. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Amado Dios, otorga tu gracia a todas las naciones de la tierra. Bendice especialmente a nuestro país, sus habitantes y a todos los que tienen autoridad. Deja que tu gloria habite en nuestra tierra, para que la misericordia y la verdad, la justicia y la paz abunden en todos los lugares. Bendice también a todos los que sirven en las fuerzas de seguridad, para que sirvan con integridad y honor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor compasivo, defiéndenos bondadosamente de toda calamidad de fuego y agua, de guerra y pestilencia, de escasez y hambruna, y de cualquier otro mal. Protege y prospera a todos los que trabajan en sus vocaciones legítimas, y permite que todas las artes útiles prosperen entre nosotros. Sé el Dios y Padre de los solitarios y los abandonados, el ayudante de los enfermos y los necesitados, el consolador de los angustiados y los que sufren. Mira con misericordia especialmente a aquellos que han solicitado nuestras oraciones, para que se aferren a Jesús como su esperanza segura. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Concede tu Espíritu Santo a los que vayan a la mesa del Señor este día, para que puedan recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo en arrepentimiento sincero y fe firme, para su abundante bendición. Y a aquellos que por la pandemia no podemos participar, sosténnos en la fe y aligera nuestra carga. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre, como somos extraños y peregrinos en la tierra, ayúdanos con verdadera fe y una vida santa para prepararnos para el mundo venidero, haciendo el trabajo que nos has encomendado hacer de día antes de que llegue la noche, cuando nadie puede trabajar. Y cuando llegue nuestra última hora, sosténnos con tu poder y recíbenos en tu reino celestial. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. Instruidos por nuestro Señor, oremos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Decimos la antífona del día. A ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dígnate, Señor, en este día, presérvanos de pecado. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, a la manera que en ti esperamos. Escucha, Señor, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. El Señor sea con ustedes y con tu Espíritu. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia durante la noche,
de todo mal y peligro. Y te rogamos también que nos preserves y nos guardes de pecado y de todo mal en este día, para que en todos nuestros pensamientos, palabras y obras te podamos servir y agradar. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe, para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén, amén. Terminamos cantando el himno Palabra de la Cruz.